El tema de hoy es el libro del Génesis, segunda parte, la fundación del mundo. Estamos en el libro del Génesis capítulo 2, pero voy a resumir brevemente el capítulo 1. Siempre ha habido un choque entre los que interpretan literalmente el Génesis capítulo 1 y los que van por el lado de la ciencia, por lo menos la ciencia moderna, porque muchos dicen que los cielos y la tierra no hubieran podido ser creados en 6 días literales. Pero aquí el Señor dice que el día tiene que ver con la luz y que la noche con las tinieblas. Y es muy interesante notar que hasta en el 4º día de la creación aparecen el sol, la luna y las estrellas. Pero en el primer día hay luz, y la luz lo hay cuando el Señor dice que haya la luz. Más adelante en la Escritura, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús dice que Él es la luz, que Él es el camino y que también Él es la vida. Dice la Escritura que el Señor Jesús no tuvo comienzo y que no tendrá fin, y que Él estuvo con su Padre desde el comienzo de todo, y que no hay nada que fue creado sin Él. Así dice la carta a los Colosenses. Ahora los científicos están diciendo que seguramente el universo comenzó con una gran explosión y que eso duró mucho tiempo y que ahí formaron estrellas y planetas, etcétera, etcétera. Lo cierto es que yo pienso que el Señor hubiera podido tener el tiempo necesario para formar lo que Él está haciendo y no se sale de los parámetros de los días que están marcados aquí. ¿Qué es un día? Él dice que la tarde y la mañana fueron el primer día. Y está hablando de tarde, está hablando de mañana, antes de que haya sol y antes de que haya luna y antes de que haya estrellas. Nosotros interpretamos la palabra día desde nuestra perspectiva. Estamos aquí, más o menos en la mitad del planeta Tierra, todo gira y el sol aparentemente sube cuando en realidad la Tierra está girando. Y lo que es una vuelta de la Tierra, nosotros lo llamamos ahora un día. Pero cambia de posición. Párese en el Polo Norte. En el Polo Norte no hay 365 días al año. Hay uno solo. Hay un día que dura aproximadamente 5 meses. Hay una noche que dura aparentemente 5 meses. Y luego el día con la luz dura aproximadamente 7 meses. Porque la atmósfera hace una refracción de la luz y hace que el sol siempre aparezca más alto de lo que es. Y en el diseño de Dios siempre hay más luz que tinieblas. Y lo primero que hizo el Señor en el primer día de la creación fue separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Dice que la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nosotros tratamos de comprender estas cosas. Después, el Señor separa las aguas de abajo de las aguas de arriba, y los separa con algo que se llaman cielos, plural. Después abajo, las aguas de abajo los recoge y los separa de lo seco. Y las aguas los llaman mares y lo seco lo llama tierra. Y Dios está describiendo su obra como creador, que no solamente es este universo físico que vemos, sino también hay un mundo espiritual. Y cada uno de nosotros nacemos aquí en carne y sangre. Pero eso es solamente una fachada, porque lo que verdaderamente es nosotros es por dentro. Y Dios quiere que nuestra alma vive. Y Él sigue un proceso de creación en todos nosotros. Y para seguir este proceso de creación en nosotros, Él primero que tiene que separar la luz de las tinieblas. Él tiene que mostrarnos que así como venimos nosotros, lo que nosotros pensamos que es luz, no es en realidad la luz. Que la luz es otra cosa. Que la verdadera luz viene de Él. Después Él tiene que separar lo que es de arriba de lo que es de abajo. Y Él sigue haciendo separaciones. Él sigue poniendo orden. Él quiere poner orden en la vida de nosotros. Él quiere mostrarnos que Él quiere un pueblo sacado de entre las gentes del mundo, separado y apartado para Él. Y eso es el símbolo de lo que es la tierra en la creación natural. Las aguas, los mares representan los gentiles, los que no están convertidos a Dios. No tenemos tiempo a repasar todo el primer capítulo del Génesis, pero solamente a decir que si tratamos de interpretarlo en nuestro pensamiento natural, salen muchas cosas absurdas y obviamente que chocan con la ciencia.
Pero si nosotros tenemos en cuenta que aquí la Escritura está hablando de un ámbito espiritual y un ámbito natural, que no tenían división. La división entre los dos ámbitos vino a raíz del pecado. Más adelante Dios echa el hombre y su mujer del huerto del paraíso y pone unos querubines y una espada de candela para guardar el camino al árbol de la vida, para que en su estado caído no pueden volver. Y eso está dibujado en el velo que separa el lugar santísimo del lugar santo en el templo. Los hombres pueden ministrar en el lugar santo, pero solamente una vez al año y con mucha preparación podían entrar en el lugar santísimo. Y si el sumo sacerdote lo hacía indignamente, le costaba su vida. Porque al regresar a la presencia de Dios, la lección de toda la Escritura, y por eso comenzaron los sacrificios de sangre a partir del pecado original, para que quedara bien claro que no tendremos acceso otra vez a la presencia de Dios en la vida de Adán, en la vida natural. El acceso otra vez a la presencia de Dios la hay solamente en la vida de Jesús. Por eso es necesario nacer de nuevo. El Evangelio dice que tenemos que nacer de nuevo, ya no de carne, sino por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está desde el comienzo, se mueve sobre la faz de las aguas. Hay muchísimos detalles en la creación. Dios hace que haya hierba y la hierba da su fruto. Hace que hayan árboles y dan fruto según su naturaleza. La hierba es la comida para las bestias y su fruto. Y la hierba y los árboles y su fruto es la comida para el hombre. Después de la caída todo queda revuelto. Comienza la muerte a extenderse y terminan todos acabando con todos. Ahora hablan que es selección natural y la ley del más fuerte, etcétera, etcétera. Pero no era así en el comienzo. Génesis capítulo 2 comienza así. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Definición de terminología. Más adelante el Señor es el Señor de los ejércitos. Queda muy interesante que la palabra ejército fue aplicado al pueblo de Israel cuando el Señor en el libro de los Números les puso orden y los armaba los 12 tribus en 4 campamentos, que eran 4 ejércitos, y Él entonces era el Señor de los ejércitos. Pero aquí desde el comienzo Él tiene su ejército, y parece que ese ejército tiene que ver con el ámbito celestial, porque la palabra es mencionado aquí también, y tiene que ver con muchos seres celestiales que también fueron creados por Dios. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho. Muchas personas piensan que el Señor hizo todo en 6 días y que el séptimo día solo era descanso. Pero eso no es lo que dice aquí. Dice que el séptimo día fue cuando Él acabó su trabajo. Y no sé qué porcentaje del séptimo día trabajó, pero algo tuvo que haber trabajado, porque eso es lo que dice aquí. Y por haber terminado en el séptimo día, en medio de terminar su trabajo, decidió descansar. Esto no lo entendieron los judíos cuando vino el Señor Jesús. Ellos pensaban que no se puede hacer nada el día séptimo. Y el Señor y sus discípulos andaban cogiendo espigas, caminando, haciendo milagros, etcétera, etcétera, en el día del sábado. Y se enojaban muchísimo. El Señor dice una vez en el Antiguo Testamento y una vez en el Nuevo Testamento que para Él un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Desde la creación de Adán sobre la tierra ya llevamos un poquito más de 6000 años. Estamos entrando en el 7º milenio, que según la Escritura es el día del Señor, profetizado por casi todos los profetas. El día del Señor es el día cuando el Señor va a acabar su obra. Los primeros cielos y la primera tierra, que podemos observar en parte digo porque nosotros con nuestros ojos naturales no podemos observar la parte espiritual. Génesis capítulo 1 y 2, antes de la caída, es la descripción de todo sin el velo, sin la división entre lo espiritual y lo natural. Y por eso es que los científicos que solamente miden lo natural no la pueden entender. Y el Señor duró 7 días. Y en el 7º día terminó. Y dice que terminó aquí, en el verso 3, dice, y bendijo Dios al día 7º. Lo santificó. Santificar quiere decir que lo puso aparte y lo consagró solamente para Él.
Santidad en la Escritura es ser separado para el uso exclusivo del Señor. Y aquí viene la raíz de esta palabra. El séptimo día desde aquí es el día del Señor. Él duró 7 días. Los primeros días no sabemos cómo cuantificarlos en terminología nuestra, porque ni existía lo que nosotros usamos para medir. Entonces, si alguien dice que duraron billones de años formando no sé qué, bueno, si eso es lo que creen, no tenemos ningún conflicto con ellos. Lo cierto es que Dios lo hizo, y fue con la palabra de Él, y fue en 7 días como los define Él, no como los definimos nosotros. Pero ahora llevamos 6,000 años, y Dios dice que 1,000 años son como Él para un día. Y Él dice que la primera creación se frustró, después de haber sido creado, mire cómo, dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda su obra que había creado Dios en perfección. Trabajó hasta que estuvo perfecto. Ahora vamos a definir esta palabra perfección, porque esta palabra en el resto de la Escritura tiene que ver también con la cosecha. La misma palabra es usada para decir madurez. La semilla que haya llegado a perfección es la semilla que se puede sembrar y reproduce. No es necesariamente la semilla que gana un concurso de cuál es la semilla más bella. Es la semilla que nace y reproduce según su naturaleza. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que Él terminó todo esto a la perfección. ¿Cuál fue la perfección? 2 veces en Génesis capítulo 1 dice que cuando Él hizo primero los animales, dice que los bendijo y les dijo que se multiplicaran. Y después al hombre lo bendijo y que se multiplicara y que fuera a soyugar la tierra y a labrar la tierra. Esta palabra perfección quiere decir que Dios trabajó hasta que la creación cumplió con el propósito por la cual la había creado, que era que criaturas como nosotros podríamos vivir acá y ser multiplicados bajo la bendición de Dios. Ahora la Escritura dice, en muchas partes, pero una de las más claras son los últimos capítulos del profeta Isaías, donde él dice que va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Y el Señor también lleva un proceso de creación. Y llevamos 6,000 años, 6 días de creación apuntando hacia la nueva creación. Y el Señor la va a terminar también en perfección. Y para eso va a trabajar un poquito en el día sábado. Va a trabajar un poquito en el séptimo milenio, a la cual ya estamos entrando. Él va a trabajar hasta que la obra esté perfecta. Y la Escritura dice que el Señor Jesús va a volver cuando Él tiene una esposa limpia, sin mancha y sin nada semejante. Lo que los hombres no podían hacer en 6,000 años, Dios lo va a hacer. Dios lo va a completar. La nueva creación tiene mucho que ver con la vieja creación. En los primeros años de la vieja creación, el Señor tuvo que separar la luz de las tinieblas. Todo quedó en tinieblas después de la caída. Y vino a ver la representación otra vez de la luz con algunos individuos especiales. Y el más notable fue Enoc, que desapareció porque Dios lo llevó. No vio la muerte, pero Hebreos capítulo 11 lo tiene en una lista de personas que murieron. La muerte pudo coger a algunos, pero la muerte no cogió a Enoc, aunque murió. Él no se fue a la cárcel de la muerte, al abismo controlado por el diablo, que se llama el Hades o el Seol, y que muchos han pensado que es el infierno. El verdadero infierno es un lago de fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles, y todavía no tiene a nadie. Pero va a tener el diablo, sus ángeles caídos, y también los rebeldes, que han dado la espalda a la luz de Dios. En el segundo día, se separó lo de arriba de lo de abajo. Dios puso las aguas arriba, y también las aguas abajo. ¿Y cómo le parece que en los segundos 1,000 años de los hombres viene de lo de Noé? Muy curiosamente, su padre viene de una serie de hombres, uno de los cuales su nombre quiere decir descenso. Las cosas estaban yendo de mal en peor. Personas notables en los primeros 1,700 años de la historia humana. Solamente habla bien de Abel, de Enoc, de Noé. El papá de Noé seguramente era algo especial porque vivió 777 años y murió un poquito antes del diluvio. Pero el abuelo de Noé, Matusalén, su nombre quiere decir, cuando él muere, vendrá. Y Noé halló gracia
en ojos de Dios. Y Dios le dio discernimiento. Y Noé iba haciendo el arca. Y ni siquiera había llovido en ninguna parte. Las aguas estaban arriba, los otros estaban abajo. Y un buen día murió el abuelito y se vino todo encima. Y solamente se salvó Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. 8 personas en total, dice la Escritura. Y Dios tuvo la provisión para que los animales también se salvaran y todo tuviera su nuevo comienzo. Y en el tercer milenio tenemos a Abraham como el hombre que queda destacado, que inicia ese tercer periodo. Y los hijos de Adán, Isaac, Jacob, y comienzan los tratos de Dios con los hijos de Israel. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Estaba separando un pueblo para Él del mar del resto de la gente. Y la tierra prometida y el pueblo de Israel son casi inseparables en simbología de la Biblia. Él dijo que Abraham iba a tener 2 clases de hijos. Unos como las arenas del mar. Unos hijos legalistas que forman la frontera de diferencia entre hasta donde va el mar y hasta donde comienza la tierra. Y así han sido por milenios. El pueblo judío en lo natural, con sus leyes, con sus preceptos. Y Dios ha hecho que les ha ido bien a ellos en las cosas de este mundo, en las cosas de esta tierra y en los asuntos económicos. Pero también ha habido mucha envidia en contra de ellos, mucha persecución. Pero el Señor dice que Él también va a tener otra clase de hijos de Abraham, que van a ser como las estrellas del cielo, que van a vivir en el ámbito celestial, por encima de la ley de la naturaleza, porque hay una ley más grande, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Hay una ley de vida, hay una ley del Espíritu, de vida. Y lo más importante en esta nueva creación que el Señor está haciendo, es que Él cambie el sol. En vez del sol natural, Él pone un sol de justicia, que trae salud, salvación en sus alas. Y justo 4,000 años después de Adán, aparece nuestro Señor Jesucristo. En el 4º día de 1000 años. Y el Señor comienza la iglesia, que debe ser un reflejo del sol. Y comienza a poner otra vez las estrellas, pero ya son hijos de Dios, que brillan como su hermano mayor, nuestro Señor Jesús. ¿Para qué son los cuerpos celestiales? Sean luminarias en el extendimiento de los cielos para apartar el día de la noche, y sean por señales y por tiempos determinados y por días y años, y sean por luminarias en el extendimiento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Para señales. Isaías profetizó y dijo: yo y los hijos que me has dado somos para señales y prodigios. Y Isaías solamente era un símbolo de lo que iba a ser el Señor Jesús. El Señor pone los hijos de Dios para brillar en este mundo de tinieblas. Nos pone para señales, para destacar días y años y para alumbrar sobre la tierra. El hombre piensa que ha tenido 6 días grandiosos, pero en realidad ha sido tinieblas. Y la Escritura promete que ahora va a venir la luz de 7 días en uno, que el Señor va a venir. Va a venir, y esa venida tiene por lo menos 2 formas. Uno es la venida de Dios en su pueblo, y la otra es la venida de Dios por su pueblo. Y ambas cosas son mencionadas en la Escritura, y han sido temas de otros mensajes. En el 5º día de la creación original, el Señor creó toda la vida de los mares y también las aves. Y el Señor ha estado en eso, en el ámbito espiritual. En el 6º día se crearon bestias, algo que la Escritura llama serpientes, y también el hombre. Y en el comienzo toda esta creación, todos los seres vivientes tenían alma viviente. En el comienzo aquí del Génesis hasta la serpiente hablaba. Y no sabemos exactamente cómo fue, pero sí sabemos que algo pasó, porque la Escritura dice que esa creación se frustró y que ahora toda la creación está gimiendo, está con dolores de parto, está mal, perdió su vínculo con la vida de Dios cuando Adán cayó. Y toda la creación se ha vuelto la ley de la jungla. Y Romanos capítulo 8 dice que toda esta creación está gimiendo, esperando la gloriosa manifestación de los hijos de Dios, cuando el Señor va a volver a poner todo en su sitio. Todo va a volver a su sitio en el 7º milenio. Dependiendo cómo calculamos, o estamos o no estamos. Si calculamos según las fechas y los años dados en la Biblia, desde la creación de Adán, estamos en el 7º milenio. Pero si calculamos
desde la probable fecha de cuando fueron expulsados del huerto del Edén, parece que todavía no estamos en el séptimo milenio. Y eso es tema de otro mensaje, y no se puede comprobar de una manera directa, sino indirecto. Pero parece que Adán y Eva duraron 12 años en el huerto antes del problema. Y hay un factor de 12 años regado a través de todas las edades. Y si eso es cierto, entonces estaríamos faltando unos 6 o 7 años para entrar propiamente en el día del Señor. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Acaba de decir que Él duró 6 días y pico haciéndolo. Ahora dicen el día cuando Él lo hizo. El uso de la palabra día es relativo al ámbito. Quiere decir la temporada, el tiempo. Habla de cómo estar en el día de tal persona. Y eso quiere decir el tiempo que vivió esa persona. El Señor utiliza la palabra día para medir X tiempo. Y el hecho de que ahora el uso más común es que un día es 24 horas, lo de una revolución de la tierra. El uso de la palabra en la Escritura no es consistente con eso. En la Escritura un día puede ser 1000 años, si el Señor así lo quiere. O puede ser más, o puede ser menos. El que pone valor a los días de la Escritura es Dios, no somos nosotros. Y la Escritura dice que la profecía no es de interpretación particular, es lo que el Espíritu de Dios quiere poner. Daniel tuvo una visión de 70 semanas, y resulta que eran 70 semanas de años, y cada semana era 7 años, así, etcétera, etcétera. Y toda planta del campo, Génesis 2:5, antes que fuera en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciera, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni aún había hombre para que labrara la tierra. El Señor creó todas estas plantas. En Génesis capítulo 1 dice que Él creó los árboles y la hierba, y cada uno daba fruto según su naturaleza. Pero aquí dice que lo creó en potencial, pero que todavía no había nada, porque no había agua y no había hombre para labrar la tierra. Todo comenzó a funcionar cuando Dios hizo al hombre. Y mira cómo hizo Dios funcionar esto. Es muy importante. Y un vapor subía de la tierra que regaba toda la faz de la tierra. Había aguas arriba, aguas abajo, el cielo en la mitad, que quiere decir el ámbito donde moraba Dios. No había polución en el aire. Y por eso no puede haber lluvia, porque cada gota de lluvia condensa alrededor de una partícula de algo, de polvito, de ceniza, de qué sé yo, o de impurezas. Y si no hay nada de contaminación en el aire, es imposible llover. Y venía un vapor, un sereno, que condensaba sobre la superficie de la tierra, porque tenía que condensarse sobre algo sólido. Y una tremenda capa de vapor encima, que hacía que todo el planeta era como un gran invernadero. Hacía que el clima de los polos era más caliente, y el clima de las zonas tropicales era más templada. Yo he estado en el Ártico, donde han estado bloqueando para petróleo, y debajo de 200, 300 metros de hielo hay vegetación y hasta animales tropicales metidos ahí. Y los científicos no saben cómo explicar eso. El Señor lo tenía perfecto. No podían haber tempestades, no podían haber huracanes, tornados, chubascos, granizos, nada de eso. Casi toda la superficie era utilizable. Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y había plantado el Señor Dios un huerto en el Edén al oriente, y puso ahí al hombre que formó. Ahora terminar el 6º milenio, después de Adán y Eva. El nuevo hombre que el Señor está formando está casi completo, y Él se llama el cuerpo de Cristo. Y el Señor Jesús está a la cabeza. Y dice que Él va a seguir sentado a la diestra de poder del Padre Celestial, hasta que todos sus enemigos están puestos bajo la planta de sus pies. Y la Escritura dice que el último enemigo es la muerte. También había hecho producir el Señor Dios de la tierra todo árbol deseable a la vista y bueno para comer. Nota que el diseño era 2 cosas, deseable a la vista y bueno para comer. Y el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Salté un versículo que es muy importante, lo voy a volver a leer. Génesis 2:8. Y había plantado el Señor Dios un huerto en Edén al oriente, y puso ahí al hombre que formó.
La Escritura dice que el Señor utilizó al hombre para cultivar la tierra. Pero ¿cómo fue? Primero, el Señor plantó un huerto y ahí puso al hombre que formó. El hombre era para cuidar el huerto, para seguir el ejemplo de Dios. Dios no le entregó todo vuelto nada y ahora haga lo que pueda. Dios inició la cosa, lo hizo a la perfección y metió al hombre. Y el hombre tenía que seguir la obra de su Padre Dios. Es la manera de Dios. La manera de Dios no es un gran instituto de teología, donde, bueno, Adán, mire, este universo es muy complicado, entonces le voy a enseñar cómo es la química, cómo es la física, cómo es no sé qué diablos. El Señor fue haciendo la obra y en medio de eso metió a Adán para que le siguiera y para que aprendiera. El Señor Jesús no sentó a sus discípulos a enseñarles cátedra, ni siquiera de Moisés. Él escogió unos hombres, en su mayoría, ignorantes y hasta analfabetos, según el criterio de los hombres, y los puso a que lo siguieran. Y después comenzó a enviarles a hacer cosas a nombre de Él. Y esos fueron los apóstoles que trastornaron el mundo antiguo. Y salía un río de Edén para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 cabezas. El río de Dios. Edén, ¿qué quiere decir? Delicia, bienestar. Hasta el río de Dios al revés de los ríos que conocemos ahora. Los ríos que conocemos ahora comienzan con muchos brazos y terminen en un solo chorro cuando llegan al mar. Este río salía de la presencia de Dios y se repartía en 4 brazos. 4 es el número que simboliza el amor de Dios, la parte celestial que sobresale por encima de lo terrenal. Los ríos del humanismo recogen todo y algún hombre trata de ser el más grande de todos. El río de Dios fluye desde la presencia de Dios y se va regando y se va repartiendo a donde hay necesidad. Y el más grande del reino de los cielos es el más humilde y el que más sirve a sus hermanos y a su prójimo. Mire cómo es el río de Dios al comienzo. Génesis tiene el río de Dios muy al comienzo y Apocalipsis termina con la restauración del río de Dios. Y en el río de Dios del Apocalipsis está el árbol de vida. Ya no un solo árbol, sino muchos árboles por lado y lado del río de Dios. Y el río de Dios no es como el río del humanismo. El río de Dios se va repartiendo a donde sea necesario. Y da fruto cada mes. Y hasta las hojas sirven para sanidad de las naciones, de los gentiles, de los que no están bien de corazón. Mira cómo es este río de Dios al comienzo. Y lo que el Señor quiere hacer al final es aún mejor, porque esto fue la primera creación que se frustró. Y los nuevos cielos y la nueva tierra van a ser mejores al infinito. Y salió un río de Edén para regar el huerto y de ahí se repartía en 4 cabezas. 4 cabezas que seguramente se repartían aún más. El nombre uno era Pisón. Pisón quiere decir incremento. El río de Dios, descrito por el profeta Ezequiel, comenzaba pandito hasta los tobillos y más adelante hasta las rodillas y luego la cintura y luego aguas para nadar. Este río Pisón es así, va en incremento. Dios le gusta multiplicar las cosas. Él quiso que la creación se multiplicara en cuanto a todo lo bueno que Él había hecho, a perfección. Y eso sigue siendo el corazón de Dios. Y para eso es el río de Dios, porque sin agua no crece nada. Y el agua es símbolo de la palabra que viene de boca de Él, porque todo sucede cuando Él habla. Y el río de Dios es para que cada uno de nosotros, como árboles plantados donde es de justicia, tengamos acceso a lo que Dios está diciendo directamente. Así como en un cuerpo, todos los miembros del cuerpo, todas las células del cuerpo son alimentados por la sangre que circula y fluye como un río dentro del ser humano. Este río de Dios es para el cuerpo de Cristo, de muchos miembros. El primer brazo se llama Pisón. Este es el que cerca toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Ávila quiere decir círculo o perfección. Es un río que va a esta tierra de Ávila y riega toda la tierra de Ávila. ¿Se puede imaginar cómo era esa perfección de huerto al comienzo? Posiblemente mucho del sitio actual del huerto de Edén está debajo del mar, porque las aguas cubren muchas partes que antes eran secos. Donde hay oro, oro desde el comienzo es símbolo de la naturaleza de Dios. Y eso es lo que Él quiere reproducir. Adán era de la tierra terrenal, y siendo así era corruptible,
Fue hecho en perfección. Fue puesto a libre albedrío en el huerto de Dios. Tuvo la posibilidad de haber buscado el árbol de la vida. No había nada en contra. Pero resultó comiendo el fruto del conocimiento del bien y del mal. Usurpó lo que Dios había reservado. El conocimiento del bien y del mal era solamente para Dios, para que Dios pudiera decir al hombre, y el hombre manejar todo el resto de la creación bajo el criterio de lo que estaba bien para Dios y lo que estaba mal para Dios. Y lo que estaba mal para Dios, lo que Dios dijo al hombre que se iba a morir en el día que comía eso. Adán comió eso y murió a los 900 y pico de años. Pero si un día es 1000 años, entonces murió en el día que hizo eso. Y si un día es el instante, hubo un problema de muerte espiritual en el momento del hecho. Lo que pareció bien a Adán era en realidad la muerte. Y todo comenzó con una mentira de engaño. Así fue como fue sembrado la muerte en la tierra. En esta maravillosa tierra de Edén, un solo brazo del huerto iba para Ávila, que era la tierra de la perfección, donde todo estaba completo, donde no faltaba nada, donde hay oro, naturaleza de Dios. Y Adán pudo haber buscado la naturaleza de Dios y no lo hizo. Y el oro de aquella tierra es bueno. ¿Hay oro que es malo? Claro. El amor al Dios dinero es la raíz de todo mal. Mire cómo era la cosa. Hay un oro que es bueno. Y si hay uno que es bueno, es porque hay otro que es malo. Y solamente Dios sabe la diferencia. La mentira del diablo contenía una dosis de verdad. Si comen de este árbol, serán abiertos sus ojos y serán como Dios. Y Dios no quiere eso. Y por eso los tiene prohibido eso. Porque Él sabe que es sumamente bueno y porque Él no quiere que nadie esté como Él. Porque Él quiere ser un dictador y mantener a todo el mundo subyugado. Y Él no quiere que nadie sea como Él. Y mire lo que pasó. Mentira, muerte, separación de Dios, maldición, corrupción, cardos, espinos, sudor de su frente, dolores de parto, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso del árbol de la vida, el Señor sí quiere hijos de su propia familia, de su propia naturaleza. Pero para entrar en esta vida, tenemos que estar dispuestos a dejar algo atrás. El árbol de la vida de Él nos puede costar la vida de nosotros, pero de una manera muy diferente a lo que pasó a Adán y Eva con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si nosotros vamos por el verdadero camino de Dios, el deseo de Dios como Padre de nosotros es que seamos como Él. Pero al comienzo de la creación de esta tierra y aún de los cielos, dice que la faz de la tierra era sin orden y vacío. Y si nosotros tratamos de poner orden y llenar el vacío con los caprichos nuestros, lo que pasa es más desorden y más corrupción y más problema. En cambio, si nosotros decidimos por la vida de Dios, así como hizo el Señor Jesús vino aquí y en vez de escoger el árbol del conocimiento del bien y del mal, Él le dijo a su Padre que no le parecía bien esa copa, pero sin embargo, que Él estaba dispuesto a la voluntad del Padre. Y el Señor Jesús resultó en un camino hacia un árbol de la vida, pero cuando Él llegó a ese árbol, resulta que era un madero y lo colgaron ahí. Y hubo una muerte, gota a gota. Pero también sucedió algo muy interesante, y vamos a llegar a esa parte, porque del costado del Señor Jesús fluyó algo, agua y sangre. Y el apóstol Juan dice que si no somos nacidos en agua y sangre, que no podemos entrar en el verdadero reino celestial. Los que hemos nacido de lo que Él dice y de la vida de Él, seremos parte de su corazón, porque ese río fluye desde el corazón de Jesús. Y Él va a tener una esposa que no va a ser engañada. Adán tuvo una esposa que salió de su costado. Ella sí fue engañada. Pero Adán era de la tierra terrenal. Y el Señor Jesús es el Señor del cielo. Hay un oro bueno y hay un oro malo. El oro bueno es la naturaleza de Dios. Y nos va a costar nuestra propia vida. El oro malo también tiene su precio. El árbol de la ciencia, el bien y el mal, tuvo un precio muy grande. El efecto retardó más de 900 años hasta la muerte física. Pero ya a los 900 y pico de años, cuando murió Adán, todo estaba en un caos. De tal magnitud que el mismo Dios dijo que se arrepentía de haber hecho el hombre. El nombre del segundo río es Gihón, Génesis 2:13. Gihón quiere decir brotar,
y salir fluyendo. El río de Dios fluye y sigue fluyendo. Y Él quiere que ese río fluya desde lo más íntimo de nuestro ser. Hay también bedelio y piedra cornerina, piedras preciosas. Aquí en Colombia tenemos esmeraldas y otras cosas. Y toda piedra preciosa tiene que ver con la naturaleza de Dios. Y más adelante, el Señor mandó poner piedras preciosas sobre el corazón del sumo sacerdote, representando los tribus de Israel, en símbolo de que el Señor Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, tiene a todos los hijos de Dios en su corazón. Y este río de Dios que brota de lo más íntimo de nuestro ser, produce eso, produce ese efecto. Y no es un efecto de avaricia, de querer conseguir las piedras preciosas. Y no es un efecto de coger y armar unos símbolos preciosos y guardarlos en vitrinas mientras que todo el mundo está muriendo de hambre afuera, que sucede en mucha expresión de la religión de los hombres. La Escritura dice que sobre el verdadero fundamento, que es el Señor Jesucristo, se pueden construir en diferentes materiales, oro, piedras preciosas, etcétera, etcétera, terminando en hojas y en hojarasca. Y hay cosas que van a sobrevivir el fuego que viene, y hay otras cosas que no. Y este segundo brazo termina en otro aspecto de lo que tuvo el primer brazo. Es como las iglesias en el Apocalipsis, parte de la promesa está a todos los vencedores, desde diferentes puntos de vista. El nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va hacia el oriente de Asiria. Hiddekel quiere decir rápidos, quiere decir ese río Tigris, quiere decir una flecha. En el Apocalipsis sale el Señor montado en un caballo blanco, con un arco y unas flechas, y Él puede flechar el que Él quiera. Y este río de Dios tiene la capacidad de flechar a cualquiera de nosotros, que dejamos que nosotros seamos blancos de Dios y de su justicia. Y Él promete flecharnos con su verdad y sacarnos adelante en la justicia. Y este es un río espectacular, que tiene muchos rápidos y muchos choros. Y el Señor nos puede mover por todo eso en perfecta paz. Va hacia el oriente de Asiria. El segundo río dice que cerca toda la tierra de Etiopía. Ahora lo que conocemos de Etiopía es África. Lo que conocemos como Asiria es buena parte del Medio Oriente. Y el cuarto río es el Eufrates. Eufrates quiere decir doble fruto. Eso es lo que hace el río de Dios. Al final produce fruto que se multiplica, se multiplica, se multiplica. El Señor pronunció en el comienzo del Génesis la bendición 2 veces. Y el cuarto río es doble fruto. Tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Para que lo labrara y lo guardara. Y ahí es cuando comienza el problema. El hombre tenía que estar guardando el huerto y también labrando el huerto. Y resulta que hubo un peligro y en vez de espantar el peligro, fue absorbido por el peligro. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Ahí está incluido el árbol de la vida, no hay problema. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda que esté delante de él. Noten esto. Dios le dijo al hombre acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, antes de Eva. Lo más probable es que Adán le contó a Eva la cosa. Y Eva cometió el gran error de escuchar la voz que no era. Formó pues el Señor Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo al hombre para que viera cómo les había de llamar. Y todo lo que al hombre llamó al alma viviente, ese es su nombre. Para los antiguos, nombre tiene que ver con naturaleza. Y el que sabía el nombre de algo tenía el dominio y la autoridad sobre algo. Y aparentemente había alguien mirando que Adán tenía toda esta autoridad, tenía dominio sobre todo. Y llevaba poquito tiempo ahí. Y este ser, un gran arcángel con mucho poder, no quiso que, perdone la palabra, un culicagao como Adancito lo fuera a mandar. Y el hombre puso nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo, mas para el hombre no halló ayuda que estuviera delante de él. Todos los animales tenían su pareja, y él no. Y el Señor Dios hizo caer sueño sobre el hombre, y se adormeció. Entonces tomó de uno de sus costados, y cerró la carne en su lugar, y edificó al Señor Dios lo que tomó del costado del hombre en mujer, y la trajo al hombre.
Esto está fiel al original y quiero que noten que no dice costilla. No fue una costilla que sacó. Abrió el costado y Eva salió del costado, del corazón de Adán, y Dios la formó. Y es la misma simbología con el Señor Jesucristo. El río que inicia desde el costado de Él, de agua y de sangre, es usado por Dios Padre para formar la esposa del Cordero. Y edificó el Señor Dios lo que tomó del costado del hombre en mujer, y la trajo al hombre. Noten esto. Adán recibió el aliento de vida de Dios, pero Eva fue sacada de Adán y edificada en mujer y fue presentado por Dios al hombre. No hubo un acto separado de poner el aliento de vida en Eva. Más adelante dice que el hombre se unirá con su mujer y serán una sola carne. ¿Cuál fue el error del engaño de Eva? Tomó una decisión donde no participó Adán. Y es antes de la maldición y antes de la sentencia que dice que la mujer va a perder su autoridad frente al hombre. Mira lo que pasa aquí. Es muy importante. Y dijo el hombre, esta vez, él estaba tratando la cosa con todo el resto de la creación y había sido diferente, pero esta vez, hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La palabra varón, desde el comienzo, quiere decir un hombre nacido libre. De ahí viene en las civilizaciones pasadas la idea de que hay una nobleza que nace libre y un vulgo del pueblo que nace en esclavitud. Y todo viene de una creación cuando Adán y Eva fueron creados libres, pero a raíz de un problema grave, todo lo que nacieron y que hemos nacido después, con la excepción de nuestro Señor Jesús, todos hemos nacido esclavos. Muy bonitos los bebecitos, muy perfectos en cierto sentido, pero esclavos. Esclavos a los caprichos del corazón de cada cual. Esclavos hasta que el Señor entra a cortar algo en nuestro corazón y ponernos en verdadera libertad. Y eso se llama la circuncisión del corazón. Esta sería llamada varona. ¿Qué es una varona? Es una mujer que nació o que fue creada libre. Ella tenía libertad para escuchar a la serpiente o para no escuchar a la serpiente. Tenía libertad para escuchar a Adán o no escuchar a Adán. Y resulta que no escuchó a Adán y sí escuchó a la serpiente y después Adán tuvo un problema gravísimo. Tuvo que decidir entre ella y Dios. El Señor Jesús, cuando Él escogió el otro árbol, el de la vida, escogió a Dios y también consiguió una mujer perfecta. No solamente la consiguió, sino abrió el camino para que ella pudiera existir. Muchos han puesto la situación hipotética y teórico que qué hubiera pasado si Eva hubiera comido del fruto y Adán no. Pero en esto no estamos para manejar situaciones hipotéticas. Eva fue engañada, pero la Escritura dice que Adán se rebeló. Y todo el problema está muy claro en la Escritura. No dice que es el pecado de Eva que nos embarcó. La Escritura está muy claro y dice que fue por el pecado de Adán que todos estamos en este ámbito de muerte y de corrupción. Esta vez hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. El aliento de Dios que entró en Adán para que él fuera alma viviente, ella participó en eso, porque no recibió su propio aliento. Por eso esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. Por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ella tenía una dependencia sobre Adán. Fue creada así, para complementar a Adán. Su acceso a la sabiduría y al aliento de Dios estuvo por Adán, pero la cosa funcionó al revés. En vez de la sabiduría, el aliento, la protección y la vida de Dios a fluir desde Adán hacia ella, la mentira y el engaño de la serpiente entró por ella e infectó a Adán. Y lo que fue solamente engaño en ella fue rebeldía en Adán. Algunos han tratado de armar una enseñanza en la cual la mujer representa la carne, el alma es representado por el hombre y el espíritu por el Señor Jesús. Y yo no sé hasta dónde podemos armar cosas así que no están claramente definidos en la Escritura. Y muchos se han equivocado terriblemente desde estos primeros versículos del Génesis. Y nosotros tenemos que estar seguros de que basamos todo en el fundamento de lo que dice el Señor. Porque si no, la serpiente está ahí, listo a meter otra vez el engaño. Y no importa si somos hombres o mujeres, el engaño entra por igual.
Hasta los mismos elegidos pueden ser engañados, dice la Escritura en Mateo 24. El único que no puede ser engañado es el Señor Jesús, porque Él no es corruptible, Él es incorruptible. Y por eso es que hay un alto precio ahora para llegar al árbol de la vida. Verso 25 de Génesis 2 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque tenían una cobertura. Su cobertura era su relación con Dios, estaban bien con Dios. En eso todavía están bien los animales porque están desnudos y no se avergüenzan. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios dijo? ¿No comáis de ningún árbol del huerto? Mírese, comienza el engaño. Él no entró, ¿y Dios por qué era que les proveyó este árbol aquí tan bonito de la ciencia, el bien y el mal? No, ¿será que? Y Dios los tiene a ustedes comiendo lo mismo que los animales, los tiene ahí comiendo de la hierba nomás. ¿Y cómo así que Dios no les permite comer de ninguno de estos árboles hermosos? Hoy en día muchas veces personas nos entran con astucia así. ¿Qué están buscando? Están buscando una reacción de nosotros. Después de que consiguen la reacción, meten la otra palada. Y eso fue lo que pasó aquí. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos. Ella entró a defender a Dios. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis en él para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis. La primera mentira era mucho más disimulada que la segunda. Mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos, y árbol de codicia para entender, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y comió con ella. Ahí está resumido el problema ahí, en 3 o 4 líneas, y las consecuencias ya llevan casi 6,000 años. Fue muy fácil entrar en el problema. Ha sido muy difícil salir del problema. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron cintas para ceñir. Alguien dijo que esto fue el primer intento a la religión, porque la religión de los hombres solamente trata de tapar lo que ya está mal. El problema estaba ya por dentro, y grave, y la solución de ellos era tapar por fuera. La higuera representa la religión de los hombres. Y cuando vino el Señor y quiso buen fruto, no lo hubo. Y él maldijo la higuera, y se secó desde la raíz, y maravillaban los discípulos. Y él dijo, esto no es nada, si tuvieron poquito de fe podían decir, esta montaña, échese en el mar. ¿Cuál montaña? La montaña de la religión de los hombres. Y esa montaña va para el mar en este gran día que viene. Él también dijo que si quisiéramos saber acerca de los tiempos, que no es sino poner cuidado a la higuera y todos los árboles. Y cuando las hojas comiencen a salir tiernas, que Él está cerca, que las cosas están cercas. La religión de los judíos está brotando sus hojitas otra vez. No sabemos, pero es factible que en algún momento arman otra vez un templo en Jerusalén. Muchos grupos cristianos y aún católicos han sido afectados por ritos de los judíos. Y mucha de esa simbología sí depicta algo de verdad, pero también hay mucha cizaña metida. Y al hombre natural es mucho más fácil cumplir símbolos y ritos, porque si vamos a abrazar el verdadero árbol de la vida, nos va a costar una cirugía por dentro muy tremendo en nuestro corazón. En cambio, es mucho más fácil armar las hojitas de higuera y salir de nuestra vergüenza, de todo lo que está mal por dentro, por haber usurpado el puesto de Dios. Algunos le ceden a Dios la mitad. Él puede decidir lo que está mal y yo sigo decidiendo lo que está bien. Pero así no podemos volver a la bendición. Es muy importante entender, Dios maldijo la higuera que no volviera a tener más fruto, que nadie iba a comer más fruto de ella. Él no dijo que la higuera no iba a brotar, Él dijo que la higuera iba a brotar más hojas. Hojas sí, fruto no. Y las hojas están por todas partes y otra vez todo el mundo se está tapándose con esas hojas, pero el fruto no está. Cosieron hojas de higuera y se hicieron cintas para ceñir, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondió el hombre y su mujer de delante del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y llamó el Señor Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieras? Cada uno de estos frutos del árbol produce según su naturaleza. No había necesidad de que nadie enseñara, estaba en el paquete. Y el hombre respondió, la mujer que me diste, ella me dio del árbol y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que hiciste? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, maldita serás más que todas las bestias, y que todos los animales del campo, sobre tu barriga andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Nosotros somos hechos del polvo de la tierra. Y los hombres que siguen sus deseos carnales, deseos de su vientre, son presa de la serpiente. Y eso sigue hasta el día de hoy. Se resume en los capítulos 40 y 41 del libro de Job sobre el gran Leviatán. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Aquella simiente te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. El diablo tiene la posibilidad de dañarnos a nosotros el caminar, pero Dios quiere dañar nuestro caminar en la carne, para que nosotros buscamos cómo andar por el Espíritu, guiado por el Espíritu de Dios. Jacob aprendió eso, su caminar en la carne quedó dañado, pero quedó cambiado de nombre, cambiado de naturaleza, con el nombre de Dios puesto sobre él. En Adán no hay bendición, la bendición en Adán se convirtió en maldición, pero en Cristo hay nuevamente la bendición. Y aquí está profetizado la venida de simiente, singular, Cristo, que va a nacer de una mujer y va a aplastar la cabeza de la serpiente. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y Adán dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella, todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelves a la tierra, porque ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo serás tornado. La serpiente va a comer polvo, y mire dónde termina Adán. La sentencia de Dios comienza con la serpiente, sigue con la mujer y termina con Adán. Toda la creación estaba en manos de Adán. Y la parte que tiene que ver con la tierra, no incluye aquí la parte que tiene que ver con los cielos, pero sí incluye la parte que tiene que ver con la tierra, entra en maldición. Y en otras partes de la Escritura dice que han habido hasta problemas en el cielo, por las grandes peleas que se han desatado allá. Peleas en el cielo que tienen que ver también aquí con la tierra, y cosas en la tierra que tienen que ver con el cielo. Hasta que el Señor dice que hay una llave que puede quedar en manos de nosotros, para poder desatar cosas aquí en la tierra y que quedan hasta desatados en el cielo. Y para poder atar cosas aquí en la tierra y quedan desatados allá. ¿Qué es lo que hay que atar? La vida y la maldición de Adán. ¿Qué es lo que hay que desatar? La vida y la bendición de Jesús. Y llamó al hombre el nombre de su mujer Eva, que quiere decir vida o viviente, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿No le gustó esa situación de las hojas de higuera? Túnicas de pieles. ¿Cómo consiguió Dios las pieles? Algo tuvo que morir. Y más adelante está muy claro, sin derramar sangre no hay remisión. En la vida de Adán no hay remisión. En la vida de Cristo sí. Por todo el resto del Antiguo Testamento, el símbolo de un verdadero profeta de Dios era un cinto de cuero. Y eso quiere decir que está bajo la cubierta de un pacto de sangre. Y que el profeta entiende que no es en la vida de él. Y el profeta que profetizara de sus propios pensamientos, de sus propias ideas, de sus propios sueños, era siempre un falso profeta, aun si las profecías se cumplían. Porque el Espíritu de Jesús es el Espíritu de la profecía, dice Apocalipsis capítulo 19. Y la verdadera profecía es cuando el Santo Espíritu de Dios hablaba por medio de sus profetas. Y eso ya es una manifestación de la vida de él y no de la vida de Adán. Y dijo el Señor Dios, versículo 22 de Génesis 3, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no meta su mano y tome también del árbol de la vida y coma
y viva para siempre. Y los sacó el Señor del huerto de Edén, para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía en derredor para guardar el camino del árbol de la vida. Esos querubines y esa espada estaban ahí, dibujados sobre el velo, entre el lugar santo y el lugar santísimo del templo. Ezequiel tuvo la visión de un nuevo templo, sin velo, sin arca del convenio, con gradas, que cumplía unas medidas muy específicas, y donde hubo un género de sacerdotes, hijos de Sadoc, que quiere decir justicia, que tenían acceso continuo a la presencia de Dios, y otro género de sacerdotes que no eran permitidos en la presencia de Dios, que solamente podían ministrar afuera, matando los sacrificios y arreglando la carne, etcétera, etcétera. Nosotros somos el templo de Dios en el nuevo pacto, y el Señor quiere un pueblo con acceso directo a Él. Y Él promete que cuando el templo da la medida, que la verdadera gloria de Dios va a volver a entrar. Y lo que Él va a restaurar al final va a ser mucho mejor que lo que se perdió en el huerto del Edén. Muchos quieren regresar a la gloria, a la belleza, la sencillez de la iglesia primitiva. Pero el Señor promete que el vino, que la vida al tiempo final será mayor. Hemos tenido las lluvias tempranas y también han habido las lluvias tardías. Pero has prometido las dos al final. El diablo hizo un daño inmenso. Eva cayó en la trampa y Adán se rebeló. Pero Dios sabía que eso podía pasar. Y dice que Él tenía preparado desde antes de la fundación del mundo un cordero para quitar el pecado. Dios no hizo el diablo malo. Dios no hizo que Eva cayera ante el engaño. Dios no hizo que Adán se rebelara. Pero Él sabía que todo eso era posible. Y toda la creación se hizo por el Señor Jesús y por medio de Él. Dice la carta a los Colosenses. Y cuando Él obró con su Padre, y seguramente con huestes celestiales, no sé cómo, contemplaron la posibilidad. ¿Qué pasará si hay traición? ¿Qué pasará si hay desobediencia? Aquí están los dos árboles, pueden escoger, pero ¿qué tal si escogen para donde no es? Y el Señor Jesús estuvo dispuesto. Dios Padre estuvo dispuesto a dar su Hijo desde el comienzo. Y toda esta situación de problema y de dolor que ha causado mucho dolor al corazón de Dios. Tanto que más adelante en el Génesis dice que se arrepintió de haber hecho el hombre, porque solamente querían hacer el mal y de continuo. Pero de todo este enredo, para los que aman al Señor y para los que son llamados a su propósito, la Escritura dice que todas las cosas obran para el bien. Si nosotros amamos al Señor y si nosotros somos llamados a hacer el propósito de Él y no la nuestra, hasta lo que hace el diablo, tratando de hacernos daño, contribuyó al final al plan de Dios. El diablo pensó que hizo una gran cosa haciendo matar al Señor Jesús. Y ni siquiera lo logró matar. El Señor dio su vida. Y el diablo que pensó atraparlo en la muerte, perdió sus llaves de la muerte. Y así han sido las cosas. El diablo tiene cierta utilidad por cierto tiempo. Aún en este gran día que viene, dice que él será guardado en un abismo. Seguramente en el propio abismo de él, donde él ha hecho guardar a tanta gente. Será guardado. Un solo ángel lo lleva y lo mete allá y lo sella encima. Y listo. Cuando Dios da la orden. Será guardado allá 1000 años. Y los vencedores de Dios, los que han dado la espalda a su propia vida para abrazar la vida del Señor. Y la vida del Señor es el mismo árbol de la vida, pero comienza como un madero. El Señor lo tuvo que cargar, obligado, y hasta le tuvieron que ayudar. Pero la cosa terminó en resurrección. Y va para un reino de 1000 años de los vencedores con Él. Pero a finalizar esos 1000 años, dice la Escritura que hay que soltar el diablo por un ratico. Seguramente esto emplea otra vez este factor de 12 años que aparece cada año. Yo tengo la inquietud, pero quién sabe. Pero lo cierto es que después de 1000 años de prosperidad, después de 1000 años de reinar con Dios, cualquiera que no está bien de corazón, que está buscando su propia vida, sus propias cosas, el mal que tuvo el diablo desde un comienzo. ¿Comienzo de qué? No de la creación del diablo, sino comienzo de la creación del mundo. Porque el mundo es el sistema de hacer las cosas. La tierra comenzó y su veredicto después de la creación era que era bueno y que se había hecho a perfección. Eso no fue la fundación del mundo. El mundo se fundó unos añitos después, con la mentira, y como consecuencia rebelión y muerte. La tierra tuvo un buen comienzo. Este mundo no tuvo un buen comienzo.
Los mansos recibirán en herencia la tierra. El mundo se acabará con todos sus elementos ardiendo, dice el apóstol Pedro. Son dos cosas que parecen ser lo mismo, pero no lo son. El mundo es el sistema del diablo y él es el Dios de este mundo. Y la tierra tiene que ver con el pueblo de Dios. Y también tiene que ver con el planeta. Y los hijos de Dios lo recibirán por herencia. Pero después de 1000 años se suelta el diablo. Y parece que muchas personas le van a caminar. Y el Señor lo usa para sacar a todos los que están mal de corazón. 6000 años de adversidad para el verdadero pueblo de Dios. Y hay muchos que han vencido ante esa adversidad. Pero la prueba mayor está por venir. Porque es más difícil seguir en el camino de Dios en 1000 años de prosperidad que en 6000 años de adversidad. El pueblo de Dios en Israel siempre perdía el camino de Dios cuando eran prosperados y siempre volvían a buscar a Dios cuando eran perseguidos por sus enemigos. En este momento los países del mundo más represivos al cristianismo es donde las iglesias y los creyentes más limpios existen. Y tal vez la mejor iglesia está en la China, donde hay mayor represión. Y tal vez la iglesia más contaminada está en los Estados Unidos, donde hay mayor libertad y mayor prosperidad. Todos anhelamos lo que viene, cuando se va a atar el diablo y cuando vamos a reinar por 1000 años con el Señor. Pero es la mayor prueba para el pueblo de Dios. Vamos a orar. Señor, permita que podamos entender su obra de creación y que podemos ser dócil en su mano, Señor, para que podamos ser moldeados otra vez a su imagen y semejanza, para ser tocados y transformados hasta que podemos saber que somos hueso de su hueso, carne de su carne, formados por el Padre de lo que ha salido, Señor, de su costado. Permita, Señor, que podamos apreciar su palabra y su vida por encima de la nuestra, por encima de todas las voces de engaño. Permita, Señor, que podamos formar parte de la nueva mujer que jamás será engañada, porque depende directamente de su marido. Amén. Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús, el Cristo.